En el año 325, en Nicea, la actual Iznik en Turquía, obispos de diferentes congregaciones cristianas de todo el mundo se reunieron en lo que iba a ser el primer concilio universal de la historia de la Iglesia. Pocos sabían aquellos obispos que las cuestiones que iban a estar tratando y las conclusiones a las que llegarían cambiarían el rumbo de la historia del cristianismo para siempre. Pero ¿por qué sigue siendo relevante Nicea hoy en día, 1700 años después? ¿Y por qué la ciudad de Córdoba tiene algo que ver en todo esto? El concilio de Nicea fue un logro muy importante, porque a partir del concilio de Nicea, en principio toda la Iglesia está usando el mismo lenguaje, los mismos conceptos, las mismas ideas, y eso es algo que da estabilidad y unidad a toda la Iglesia. Lo que Nicea estableció es que la persona de Jesús era Dios de Dios, era luz de luz, o sea, era Dios mismo al mismo nivel, de la misma sustancia. Los padres, los teólogos ortodoxos se preguntaban a la hora de argumentar con los arrianos, ¿puede un mero hombre morir en el lugar de muchos? ¿O puede un mero carpintero judío morir en el lugar de muchos? Y la respuesta es no. La cuestión que tenía que solucionar el Concilio de Nicea es en cuanto a cómo tenemos que comprender a Dios. Y creo que es sorprendente tener que concluir que la Iglesia siempre ha creído en un solo Dios que confesamos como Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Iglesia en esos primeros siglos, la verdad, para mí fue algo apasionante. Apasionante porque es donde se ve la vida en su forma espontánea. Yo creo que para nosotros, habitantes del siglo XXI, es tan importante reconocer el momento histórico y no leer en esos primeros siglos los sistemas religiosos con todas sus organizaciones y jerarquías del siglo XX, XXI o siquiera el siglo XVI. Realmente lo que tenemos en los primeros siglos del cristianismo es un mensaje que ha transformado comunidades, diríamos con no tanta formación, sobre todo dependiendo de aquellos lugares que habían sido objeto del ministerio de apóstoles y que habían dejado en sus sucesores, digamos, una muestra o un legado de enseñanza y que de alguna manera permitían buscar la certeza del mensaje cristiano. Entonces tampoco tiene que sorprendernos que en la teología cristiana aparece de forma natural en la tradición cristiana, en la teología cristiana del segundo, tercer siglo, el concepto de la Trinidad, que parece asustar a algunos como Arrio, el presbítero de Alejandría, de la iglesia de Alejandría. Arrio presenta en Alejandría otra propuesta, donde él lo que dice es que no, que el Hijo fue creado de una sustancia diferente que el Padre, ya es creado y no es eterno y por lo tanto no es Dios en la misma manera. Y Arrio a veces decía que hubo un entonces cuando no existió, queriendo decir que tuvo un inicio, fue creado. Entonces, esto llegó a causar división y tensión en la Iglesia, de modo que el emperador Constantino convocó este concilio para resolver el tema y sacar un consenso. Es sorprendente que una figura como Pablo nunca ha intentado corregir el Antiguo Testamento en cuanto a la fe en el único Dios. Y tampoco nunca defiende de una forma militante que a partir de ahora
es necesario confesar el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la Trinidad. Parece que en sus escritos, igual que los evangelios, acostumbra a la Iglesia confesar el único Dios y los tres nombres. El emperador Constantino desde el año 324 tiene el deseo de expandir sus dominios a Oriente y entonces, viendo esa dificultad que había entre líderes de la Iglesia, lo que hace es convocar un número de obispos de diferentes puntos geográficos para que de alguna manera decidan cuál es la fe cristiana. En los primeros 3 siglos del cristianismo había una persecución importante. Vemos que en algún punto del Imperio Romano siempre había alguna hostilidad o persecución. Los más o menos 300 representantes, todos han vivido las persecuciones más severas de todo el tiempo del Imperio Romano. Eusebio de Cesarea incluso señala que algunos han venido con las heridas causadas por las persecuciones, por las torturas. Todos tienen este recuerdo amargo de un imperio hostil. Y ahora son convocados por el emperador, el que representa el anticristo. Entonces la figura de Constantino, como en otras ocasiones en la historia, pues Dios, que pone y quita reyes, permitió que este hombre, en su postura de poder civil, pues por la providencia de Dios, convocara ese concilio, pero no hemos de pensar en Constantino como un siervo de Dios. Él marca un fin, él marca un inicio nuevo. Traslada la capital desde Roma, ya dicho, que representa la hostilidad, a Constantinopla. Y en Constantinopla el imperio romano se renueva, entra en una alianza con la Iglesia cristiana. No es la iniciativa de la Iglesia de Cristo, es que el imperio pide refugio moral y espiritual en la Iglesia. Y la Iglesia ha abierto la puerta al emperador, al imperio. Tal vez que su razonamiento ha sido más bien político que religioso, que para la estabilidad del imperio, una nueva estabilidad necesitaba una Iglesia unida, una Iglesia estable también. Pero no tenemos que olvidarnos que el imperio pide la autorización de la Iglesia y la Iglesia se aprovecha de estas nuevas condiciones. Osio de Córdoba fue un personaje muy importante en su época. De hecho, Atanasio le llamó el padre de los obispos. Osio nació en el 257, en época de la persecución de Maximiano, y fue una persona que se mantuvo fiel a su fe en medio de la persecución, mostró una fe firme y viva. Ostentó el cargo de obispo de Córdoba durante 60 años. Él murió de muy anciano. En algún momento de su trayectoria conoce a Constantino y este le termina nombrando pues, su mano derecha en asuntos religiosos. Sería como el ministro de asuntos religiosos. Osio cobra un papel fundamental en el concilio de Nicea, puesto que este concilio fue convocado por el emperador Constantino y Osio de Córdoba era el ministro religioso del imperio, ¿no?
En el Concilio de Nicea se muestra como una de las figuras más representativas del concilio, juega un papel fundamental en la redacción del credo niceno, él defiende la ortodoxia y bueno, al final es un personaje clave en un momento clave de la historia de la Iglesia. El Concilio de Nicea fue especial porque fue convocado por un emperador. Ya más de una década de que el cristianismo es legalizado, que de alguna manera es favorecido por la autoridad civil, que las avenidas, el acceso a Nicea pues era muy favorable, pero hablamos de unos 318 representantes u obispos, que entonces sí podemos pensar en que era el sentir generalizado de la Iglesia de aquel entonces. Las afirmaciones principales del Concilio de Nicea se encuentran en lo que se llama el Credo de Nicea del 325 y básicamente habla del Padre y dice que el Padre es soberano, es creador de todo. Habla más largamente de Jesucristo, del Hijo, hablando por un lado de su humanidad, pero también acerca de su divinidad. Si pensamos en que Nicea estableció la Trinidad, creo que deberíamos matizarlo. A veces también se considera que Nicea pudo presentar las dos naturalezas de la persona de Jesucristo, pero en realidad eso fue algo posterior. Nicea lo que sí hace es establecer que Jesús es de la misma sustancia, engendrado pero no creado, Dios de Dios, digno de gloria, de honor y con unos atributos iguales a Dios el Padre. El concilio cierra con tanta unanimidad, ¿sí? Creyendo, confesando por medio del credo de Nicea la cuestión de cómo tenemos que comprender a Dios. Y entonces aparece este concepto importante que se ha introducido en la confesión de homoousios. La palabra homoousios es una palabra griega que se incluye en el credo niceno, que es muy interesante. Es una palabra compuesta por la palabra griega homos, que significa mismo, y de aquella palabra derivamos la palabra castellana homogéneo, por ejemplo. Y otra palabra griega ousia, que significa sustancia o esencia. Y es de las muy pocas palabras del credo que no viene directamente de la Biblia. Es una palabra que se utilizaba para afirmar que el Hijo tiene la misma esencia, la misma sustancia divina que el Padre. Las consecuencias del Concilio de Nicea no fueron resolver el problema de la definición de la persona de Jesús. Atanasio, que a veces se le llama el padre de la ortodoxia o el gran defensor de Nicea, realmente su labor tuvo lugar después del Concilio de Nicea. Entre el 325, el Concilio de Nicea, y 381, el Concilio de Constantinopla, es cuando Atanasio establece lo que es la convicción de la divinidad del Señor Jesucristo y lo que sería el credo niceno-constantinopolitano. Así que es un logro muy importante, pero como cualquier otra cosa, no es el fin del debate, no es el fin de la investigación, ni mucho menos, y esto es el caso en el estudio de la Trinidad. Poco después de Nicea, las tribus germánicas invaden lo que ahora es el antiguo Imperio Romano, y ellos eran arrianos. Entonces ahora, en el antiguo Imperio Romano, tenemos una mezcla de arrianos y trinitarios, y eso despertó un gran debate después de Nicea. Y luego sería con la conversión de Recaredo que poco a poco, y luego a través de la Edad Media, que toda Europa del Norte acepta lo que consideraríamos como el cristianismo ortodoxo. En el siglo VII y a partir del siglo IX, cristianos
occidentales y orientales empiezan a debatir la famosa cláusula filioque que aparece en Occidente, si el Espíritu procede del Padre y del Hijo o no. Filioque es una expresión latina que se puede traducir al castellano con las palabras y el Hijo. Y es una expresión que fue añadida al credo niceno a partir del siglo VI en la Iglesia occidental. No fue hasta el siglo XI que la expresión filioque llegó a ser universal dentro de la Iglesia occidental. Y fue también en el siglo XI que se produjo la división entre la Iglesia occidental y la oriental. La Iglesia oriental argumentaba que decir que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo peligra la unicidad del Padre, que no tiene un rol único dentro de la Trinidad, y entonces la Trinidad se queda desequilibrada. En Occidente contestaron diciendo que para proteger contra el arrianismo y para afirmar la igualdad completa del Hijo con el Padre, es necesario decir que el Espíritu procede de los dos. Y en el siglo XII es cuando en Occidente redescubren a Aristóteles y la filosofía. Durante gran parte de la época medieval, cristianos occidentales no tenían acceso a esta filosofía, y cuando lo redescubrieron fue como un renacimiento, y por primera vez en muchos siglos cristianos occidentales tenían herramientas filosóficas para explicar su fe trinitaria. Una de las mejores ilustraciones que cristianos han encontrado para ilustrar la Trinidad es la del amor. Y esto fue Agustín. Agustín pensó mucho en el amor, y la Biblia dice que Dios es amor. Y él dijo, mira, cuando hablamos de amor hay tres partes. El que ama, el amante, el amado. Y curiosamente la Biblia dice que en Efesios 1 que Cristo es el amado. Y luego tenemos el amor que los dos comparten. Y curiosamente Romanos 5 dice que el Espíritu Santo es el amor de Dios. Entonces Agustín usó el amor como una ilustración muy fructífera de cómo podemos entender la Trinidad y por qué Dios es 3 y no 4 o 10 o 20. ¿Por qué es 3? Es porque el amor tiene 3 partes: el amante, el amado y el amor. La Reforma Protestante adopta la definición cristológica del Concilio de Nicea. Esto es, que Cristo fue engendrado, no creado, y que es de la misma naturaleza que el Padre. En el siglo XVI, el Catecismo de Heidelberg lo resume muy bien cuando dice que es necesario que el Hijo sea divino para tener la potencia de su divinidad. Eso le capacita para llevar el pecado y la carga de la ira de Dios por el pecado del mundo. Cristo murió, esto es historia. Murió por mí, esto es doctrina. Y esto es algo que la Reforma Protestante y los reformadores predicaron, enfatizaron y enseñaron en sus documentos, en sus escritos y también en los credos que formularon. Y creo que tenemos que decir que la doctrina de Anselmo de Canterbury, que ha sido decisiva para la Reforma Protestante, se explica directamente desde Nicea y desde Atanasio. El sacrificio de Cristo es el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? No es una primera criatura, como ha dicho Ario. El Hijo de Dios es el Hijo de la misma sustancia que el Padre. ¿Sí? Así que el sacrificio fue un sacrificio divino. Para Servet, la idea de la Trinidad surge o se materializa o se formula justo en el Concilio de Nicea. El argumento que trata de presentar Servet es de que antes de Nicea
Ningún padre de la Iglesia utilizó ni la palabra triada, ni la palabra Trinidad, ni siquiera la idea en sus escritos para formular esta doctrina. Y llega un momento donde Calvino escucha estos aspectos de Servet y Calvino manda a traer este libro en específico y le apunta con el dedo, diciéndole a Servet, a ver, lee este párrafo para que veas cómo Justino Mártir habla de triada y la Trinidad. Calvino le muestra que su argumento es completamente falaz, que realmente antes de Nicea la doctrina de la Trinidad se predicaba y se enseñaba en las iglesias. La Reforma Protestante, por lo tanto, defiende la Trinidad antes de Nicea, durante Nicea y después de Nicea. Es totalmente equivocado pensar que los reformadores españoles querían tirar a la papelera toda la tradición y doctrina de los 15 siglos anteriores. Su deseo fue preservar y volver a la pura teología de siglos anteriores. Por ejemplo, uno de los hechos que tenemos claros en la Reforma del siglo XVI en España es la presencia de un número de descendientes de conversos judíos. Tenemos, por ejemplo, en el monasterio de Santiponce, un monasterio jerónimo, que a diferencia de lo que era el catolicismo más ceremonial, más enfocado en reliquias, en todo ese tipo de adoración o piedad, realmente los conversos estaban más enfocados en el texto de la Escritura, en una piedad más de virtud interior y aún en una expresión un poquito más emocional. Eran personas que venían de ese trasfondo cultural y diríamos espiritual judío y que podrían estar tentados a veces a no reconocer tan abiertamente la divinidad del Señor Jesucristo. De hecho, es que Juan de Valdés, en su libro de 110 consideraciones, en la consideración 109, expresa su dificultad de entender la deidad de Cristo. Sin embargo, en otras partes de sus escritos, cuando confiesa la naturaleza de Dios y la deidad de Jesús, lo hace a través de fórmulas. Entonces, ahí es donde podríamos hablar que los credos históricos del cristianismo proveyeron, y creo que proveen hoy en día, de un marco teológico de lo que se ha definido como el cristianismo, que de alguna manera nos puede proteger de inclinaciones que nosotros podemos tener por nuestro contexto o nuestro trasfondo personal. Y muchos reformadores españoles, Constantino de la Fuente y Juan Díaz y Cipriano de Valera y otros, afirmaban explícitamente que suscribían el credo niceno. Entonces, los reformadores españoles mantenían el credo niceno. Lo que ellos querían hacer fue volver a la interpretación correcta del credo niceno y específicamente dos líneas. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es una santa, católica y apostólica? ¿Qué es eso? Y número dos, la remisión de los pecados. Y de este debate salen las 5 solas. Ponemos la Biblia por encima de la tradición y somos salvos solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, no por obras. Yo pertenezco a la Iglesia Presbiteriana de México, de la cual provengo, y un aspecto crucial que se ve en los formularios de esta misma iglesia es que se recita el credo, lo que cree la iglesia durante la partición de la Santa Cena. Tenemos una conexión con el pasado porque la iglesia misma recita a una sola voz el sistema de creencias que se da en el Concilio de Nicea como parte de nuestra confesión de fe como cristianos en el siglo XXI. Pero el arrianismo de aquel entonces también sigue teniendo cierta influencia dentro de los testigos de Jehová, por ejemplo, en sus materiales oficiales. Dicen que Arrio es uno de sus antepasados espirituales, ¿no? Entonces, en Norteamérica, por ejemplo, hay sectas diferentes y que tienen ideas diferentes acerca de
de Jesús, también los testigos de Jehová te hablan de un ser creado. As a Chinese Christian, I particularly love the Creed. It expresses the fundamental beliefs of Christianity, including the doctrine of Trinity and doctrine of Christ's two natures. Have to understand Greek philosophy to be able to believe what Christians believe. Because for Chinese, we don't have personhood, the philosophical term, or essence, or being. But the Creed just tells us we believe in God, we believe in the Son and His saving work, and we believe in the Holy Spirit who give us faith and give us a church. So that way we don't have to understand the philosophical term in order to understand what we believe. El credo no es inspirado, no está al mismo nivel de la Biblia en cuanto a la autoridad. No obstante, resume fielmente los contornos de la doctrina de Dios, de la Trinidad y también de muchos elementos de la salvación cristiana. Aunque Nicea era un logro importante, no fue el fin del debate. La Iglesia seguía reflexionando, debatiendo la Trinidad y eso continúa hasta hoy. Siempre Europa está en medio de, por un lado, ciencia y por otro lado, fe. Y la fe es una fe irracional. Sí, la idea casi racional de un solo Dios y la idea irracional Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un desafío para Europa en todos los siglos, también en el siglo XXI.